Nuevo descubrimiento aterrador del vuelo 370 de Malasia lo cambia todo. Pocas tragedias aéreas han estado rodeadas de tanto misterio y confusión como la del vuelo 370 de Malasia, que desapareció en la madrugada del sábado 8 de marzo de 2014 y que cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín, con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. Sin explicación aparente, la aeronave perdió el contacto con la torre de control 2 horas después del despegue. No sobrevolaba 10.000 metros de altitud. El avión dejó de ser captado por los radares casi que por arte de magia, sin que los pilotos informaran de ningún problema. Ahora bien, dotado con cajas negras que emitían señales ultrasónicas bajo el agua, podían ser captadas a cientos de kilómetros. Comenzaron a circular las primeras sospechas de atentado de intimidación, sobre todo cuando las autoridades descubrieron que 2 viajeros tenían pasaportes falsos. Estos 2 pasajeros, uno era italiano y otro austríaco, también iban en el avión malasio. Expertos consideraron extraño que 2 personas con documentos falsos coincidieran en un mismo vuelo. Una extraña y misteriosa coincidencia. Otro punto que llama la atención, que por lógica señalaron las autoridades en aquel momento, era que el avión hubiese caído al mar y se hubiese hundido. Pero en ese caso, ¿por qué no avisó el piloto? Con los avanzados sistemas de comunicaciones de los que disponen aviones como el Boeing, este es un gran enigma de la desaparición. En este caso, el piloto habría tenido tiempo de comunicarse con la torre de control, a menos que hubiese fallado la radio o que la hubiese apagado, ya sea por voluntad propia de los pilotos, para quitarse la vida estrellando el aparato contra el mar, o forzados por alguien. Otra teoría es la de un explosivo, que también explicaría la repentina desaparición del avión en los radares, pero habría dejado restos en decenas de kilómetros a la redonda. Tampoco se descartaron otras posibilidades, como que el avión se hubiera desintegrado en el aire tras una explosión, debido a un repentino fallo mecánico mientras volaba. Otra posibilidad de la que se habló es que el avión pudiera haber girado el vuelo, sin avisar a la torre de control. Según algunas teorías, el aparato habría cambiado de rumbo de manera intencionada y sin avisar a la torre de control, tal y como sugirieron los radares. El aparato desaparecido se dirigía al este de Malasia, cuando giró repentinamente al oeste, en lugar de seguir un rumbo indefinido, que es lo normal si se hubiera perdido. Por el contrario, se dirigió hacia un punto concreto de navegación, al noreste de la provincia Indonesia, y de ahí a otro punto al sur de la isla tailandesa. A continuación, se perdió en el radar mientras volaba rumbo a otro punto. Eran las 2:15 de la madrugada, momento en que se detectó por última vez un avión de características similares al siniestrado. Científicos chinos detectaron un temblor en el mar en el lugar y hora en que desapareció el avión. Esto lleva a que puede ser cierto un accidente. Es en este punto en el que se vuelve a barajar la hipótesis de un repentino fallo mecánico, como la descompresión de la cabina o un incendio eléctrico que asfixió a los ocupantes del avión, que siguió volando durante horas guiado por el piloto automático hasta que cayó al agua. Así lo aseguró el gobierno malasio después de 2 semanas de misterio. A pesar de esta confirmación oficial del accidente, aún no se habían encontrado restos del aparato. De ahí, la urgencia de localizar la caja negra. Solo tenía un mes de batería para poder emitir señales submarinas que permitan su localización. Durante las siguientes 48 horas tras la desaparición, barcos buscaron el avión sin hallar restos del fuselaje. Lo único que detectó la aviación vietnamita fueron 2 grandes manchas de combustible en el mar. También se divisaron restos que podrían pertenecer al aparato desaparecido a unos 80 kilómetros de la isla de To Shu, lugar donde se cortó la comunicación con la aeronave. En total, 26 países participaron en lo que se convirtió en el mayor rastreo de la historia hasta la fecha. Ahora bien, a punto de cumplirse un mes de la desaparición del vuelo, un navío chino y uno australiano captaron a unos 6.000 metros de profundidad 2 posibles señales de las cajas negras a 555 kilómetros de distancia una de otra. Así transcurrieron los 30 primeros días de una búsqueda que fue a contrarreloj. Aviones militares y civiles se desplazaban a la zona para una búsqueda que se vio dificultada por la lejanía y extensión del área rastreada del Océano Índico, que fue ampliándose a medida que aparecían más pistas. Para llegar hasta el sitio, hacían falta vuelos de 4 horas, por lo que los aparatos solo tenían un par de horas más para rastrear el mar antes de regresar a la base para reponer combustible. Pero no fue hasta agosto de 2015 que se encontró el primero de los 2 únicos restos confirmados, un alerón y casi un centenar de pequeños trozos del avión en la isla francesa de La Reunión, en el Índico. Finalmente, a falta de pruebas sólidas que permitieran continuar con las operaciones, la búsqueda se suspendió el 17 de enero de 2017. La desaparición del vuelo 370 es todavía, una década después, un enigma casi inconcebible. Así lo describió el informe final de los investigadores, que consideró socialmente inaceptable que un avión comercial pudiera desaparecer por arte de magia y que el mundo no sepa qué fue de él,
ni tampoco de las 239 almas que iban a bordo. En la actualidad, 10 años después, Malasia se muestra dispuesta a reanudar la búsqueda, siempre y cuando existan nuevas pruebas creíbles del posible paradero de los restos del aparato. Nos vemos en el próximo video. Nuevo descubrimiento aterrador del vuelo 370 de Malasia lo cambia todo. Pocas tragedias aéreas han estado rodeadas de tanto misterio y confusión como la del vuelo 370 de Malasia, que desapareció en la madrugada del sábado 8 de marzo de 2014 y que cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Pekín, con 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. Sin explicación aparente, la aeronave perdió el contacto con la torre de control 2 horas después del despegue. Nos sobrevolaba a 10.000 metros de altitud. El avión dejó de ser captado por los radares casi que por arte de magia, sin que los pilotos informaran de ningún problema. Ahora bien, dotado con cajas negras que emitían señales ultrasónicas bajo el agua, podían ser captadas a cientos de kilómetros. Comenzaron a circular las primeras sospechas de atentado de intimidación, sobre todo cuando las autoridades descubrieron que 2 viajeros tenían pasaportes falsos. Estos 2 pasajeros, uno era italiano y otro austríaco, también iban en el avión malasio. Expertos consideraron extraño que 2 personas con documentos falsos coincidieran en un mismo vuelo. Una extraña y misteriosa coincidencia. Otro punto que llama la atención, que por lógica señalaron las autoridades en aquel momento, era que el avión hubiese caído al mar y se hubiese hundido. Pero en ese caso, ¿por qué no avisó el piloto? Con los avanzados sistemas de comunicaciones de los que disponen aviones como el Boeing, este es un gran enigma de la desaparición. En este caso, el piloto habría tenido tiempo de comunicarse con la torre de control, a menos que hubiese fallado la radio o que la hubiese apagado, ya sea por voluntad propia de los pilotos, para quitarse la vida estrellando el aparato contra el mar, o forzados por alguien. Otra teoría es la de un explosivo, que también explicaría la repentina desaparición del avión en los radares, pero habría dejado restos en decenas de kilómetros a la redonda. Tampoco se descartaron otras posibilidades como que el avión se hubiera desintegrado en el aire tras una explosión, debido a un repentino fallo mecánico mientras volaba. Otra posibilidad de la que se habló es que el avión pudiera haber girado el vuelo, sin avisar a la torre de control. Según algunas teorías, el aparato habría cambiado de rumbo de manera intencionada y sin avisar a la torre de control, tal y como sugirieron los radares. El aparato desaparecido se dirigía al este de Malasia, cuando giró repentinamente al oeste, en lugar de seguir un rumbo indefinido, que es lo normal si se hubiera perdido. Por el contrario, se dirigió hacia un punto concreto de navegación, al noreste de la provincia indonesia y de ahí a otro punto al sur de la isla tailandesa. A continuación, se perdió en el radar mientras volaba rumbo a otro punto. Eran las 2:15 de la madrugada, momento en que se detectó por última vez un avión de características similares al siniestrado. Científicos chinos detectaron un temblor en el mar en el lugar y hora en que desapareció el avión. Esto lleva a que puede ser cierto un accidente. Es en este punto en el que se vuelve a barajar la hipótesis de un repentino fallo mecánico, como la descompresión de la cabina o un incendio eléctrico que asfixió a los ocupantes del avión, que siguió volando durante horas guiado por el piloto automático hasta que cayó al agua. Así lo aseguró el gobierno malasio después de 2 semanas de misterio. A pesar de esta confirmación oficial del accidente, aún no se habían encontrado restos del aparato. De ahí, la urgencia de localizar la caja negra. Solo tenía un mes de batería para poder emitir señales submarinas que permitan su localización. Durante las siguientes 48 horas tras la desaparición, barcos buscaron el avión sin hallar restos del fuselaje. Lo único que detectó la aviación vietnamita fueron 2 grandes manchas de combustible en el mar. También se divisaron restos que podrían pertenecer al aparato desaparecido a unos 80 kilómetros de la isla de To Shu, lugar donde se cortó la comunicación con la aeronave. En total, 26 países participaron en lo que se convirtió en el mayor rastreo de la historia hasta la fecha. Ahora bien, a punto de cumplirse un mes de la desaparición del vuelo, un navío chino y uno australiano captaron a unos 6.000 metros de profundidad 2 posibles señales de las cajas negras a 555 kilómetros de distancia una de otra. Así transcurrieron los 30 primeros días de una búsqueda que fue a contrarreloj. Aviones militares y civiles se desplazaban a la zona para una búsqueda que se vio dificultada por la lejanía y extensión del área rastreada del Océano Índico, que fue ampliándose a medida que aparecían más pistas. Para llegar hasta el sitio, hacían falta vuelos de 4 horas, por lo que los aparatos solo tenían un par de horas más para rastrear el mar antes de regresar a la base para reponer combustible. Pero no fue hasta agosto de 2015 que se encontró el primero de los 2 únicos restos confirmados, un alerón y casi un centenar de pequeños trozos del avión en la isla francesa de La Reunión, en el Índico. Finalmente, a falta de pruebas sólidas que permitieran continuar con las operaciones, la búsqueda se suspendió el 17 de enero de 2017. La desaparición del vuelo 370 es todavía
Una década después, un enigma casi inconcebible. Así lo describió el informe final de los investigadores, que consideró socialmente inaceptable que un avión comercial pudiera desaparecer por arte de magia y que el mundo no sepa qué fue de él, ni tampoco de las 239 almas que iban a bordo. En la actualidad, 10 años después, Malasia se muestra dispuesta a reanudar la búsqueda siempre y cuando existan nuevas pruebas creíbles del posible paradero de los restos del aparato. Nos vemos en el próximo video.